En Contacto, el informativo de Sistema Raza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle hoy ya jueves 17 de julio de los 2008. Yo soy Wendy Aguayo, 6 de la mañana, 30 minutos. Buenos días. Gracias por acompañarnos a una emisión más de En Contacto. Autoridades y organismos civiles dicen que es serio su combate a las fechorías de los pederastas. En el foro se dijo que la explotación sexual infantil es la tercera actividad ilícita con ganancias multimillonarias en nuestro país. En el mismo foro para proteger a los infantes de los pervertidores y a un día de aprobar en Yucatán la ley que los protege, elementos de la PGR dicen que los pederastas se hacen pasar por amiguitos de los niños, un peligro constante en la red. Científicos de la NASA candidatean a Chicxulub Pueblo como centro de atención mundial en el estudio del famoso meteorito. Podrían declararlo como patrimonio científico de la humanidad. Firman convenio de colaboración el INAIP y la Asociación de Municipios por Yucatán. Se comprometen a dar capacitación y promoción. Ahora falta que lo haga la Alianza de Municipios. Aunque inició desde el lunes, ayer la gobernadora inauguró el Baxalpal 2008 en el Deportivo de la Inalámbrica. Buscarán dar a los pequeñines entretenimiento sano, enseñanza y formación. Ya se encienden los motores institucionales rumbo al proceso electoral del 2009. Por lo menos en el IPEPAC dicen que aportarán al IFE lo necesario para las elecciones intermedias. De esto y más le informaremos. Quédese con nosotros. Estamos ya de regreso, gracias por estar con nosotros esta mañana en Contacto. Y bueno, pues le informo que ayer fue inaugurado el Foro Nacional contra la Explotación Sexual Comercial y No Comercial Infantil. Este encuentro que reunió en el auditorio Cepeda Peraza de la UADY a especialistas de derechos humanos e instituciones comprometidas con el combate a esas prácticas, se produjo un día después de que el Congreso Estatal aprobó la ley del ramo en nuestra entidad para validar con ello las reformas constitucionales de nuestro país a favor de los niños, niñas y adolescentes. Encabezaron la inauguración de dicho foro la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, el primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, y el ombudsman de nuestro estado, Jorge Victoria Maldonado. También hicieron acto de presencia la ex procuradora capitalina Victoria Dato de Ibarra, el ombudsman de Nayarit, Óscar Herrera López, su homólogo de Sinaloa, Juan José Ríos, la diputada Doris Candila Echeverría, así como representantes de diversas procuradurías de justicia, sistemas para el desarrollo integral de la familia, representantes de organizaciones no gubernamentales y funcionarios estatales. Al manifestar su compromiso en el combate a los pederastas, la mandataria estatal dijo que en Yucatán se acaba de constituir la Policía Cibernética para perseguir a ellos y otros delincuentes, además de que los menores cuentan con el programa Niños y Niñas contra el Delito, a través del cual y mediante juegos se les enseña qué hacer en caso de que se encuentren en peligro y los números telefónicos de seguridad. En el foro se expusieron cifras preocupantes, como por ejemplo que la explotación infantil es la tercera actividad ilícita. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán se pronunció por aplicar constantemente en Yucatán una cruzada para prevenir, detectar y castigar el abuso infantil y sobre todo para apoyar a las inocentes víctimas. El ombudsman del Mayab, Jorge Victoria Maldonado, destacó que solamente la cooperación del gobierno, las instituciones y la sociedad permitirán afrontar la explotación comercial infantil en Yucatán. Nosotros consideramos que es un tema que daña mucho a la sociedad y que necesitamos hacer visible frente a la sociedad precisamente para tomar medidas de control y sobre todo de prevención de este fenómeno. En coordinación con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y la Comisión de Derechos Humanos, organizaron el Foro Nacional contra la Explotación Sexual Infantil. Victoria Maldonado coincide con la Policía Federal Preventiva en que únicamente con la denuncia se atacará de frente al crimen, que según los especialistas daña a la víctima, a la sociedad y a la humanidad entera. Son fenómenos que no son normales en una sociedad, que son fenómenos que se pueden prevenir, que se pueden erradicar a través de la denuncia, a través del señalamiento oportuno de los casos. Aunque reconoció que en Yucatán no existen estadísticas de casos de niños explotados sexualmente,
Jorge Victoria Maldonado aclaró que a la Comisión de Derechos Humanos han llegado chiquillos con este caso. En muchos casos nosotros lo que hacemos es canalizarlo a las instancias como por ejemplo la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia para que tomen cartas en el asunto y que podamos trabajar en un sistema de red. Eso creo que es el desafío, lo más importante que podamos realizar. En un auditorio que estuvo repleto durante las conferencias en el Foro Nacional contra la Explotación Sexual Infantil, participó también el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. Con información de Carlos Cruz Medina, En Contacto, Carlos Mauri. El representante de la CNDH informó que de acuerdo con cifras de la ONU, 3 millones de personas son víctimas de este delito en el mundo y de ellos un tercio son menores de 14 años. En este mismo foro sobre el abuso sexual infantil, representantes de la PGR señalan que se dan a la tarea de combatir de muchas maneras el acecho que los pederastas acostumbran realizar contra menores de edad a través del internet y por medio del chat. Porque eres un lobo que siempre ha vestido piel de oveja. Los delitos cometidos en Internet contra la niñez, como la pornografía infantil, son los que menos se denuncian en México, lamenta la Policía Federal Preventiva, que en Guadalajara arrestó a 4 pedófilos que tenían en sus computadoras más de 21,000 imágenes de niños en poses sexuales. Presente en el foro contra la explotación sexual infantil, la Policía Federal Preventiva expuso los peligros a que están expuestos los chiquitos frente a una computadora sin vigilancia. El más común es la pornografía infantil, pero el más riesgoso es hasta el homicidio o caer en una red de trata de personas y que terminen en otro país siendo prostituidos. A petición de un agente de la Policía Federal Preventiva, guardaremos su nombre bajo el anonimato, como solicita la corporación, que urge a los padres no espiar lo que hacen sus hijos en la computadora, sino compartir las actividades con el ordenador. Y sobre todo, que tenga mucha confianza, porque cuando un pedófilo se da cuenta de que le hace falta afecto en el núcleo familiar, se va a aprovechar mucho de eso. Le va a decir, en tu casa no te quieren, yo te doy cariño, amor, vente conmigo, y es cuando puede correr el mayor riesgo. Como el chat de internet no permite ver quién está del otro lado del módem, los pederastas fingen ser niños tiernos, aparentando la misma edad de sus víctimas. Se hacen pasar como... Haga de cuenta, si el niño tiene 12 años, el otro va a tener 11, 13 años. Va a tratar de ser su amiguito y le va a hablar de temas sexuales, le va a enviar caricaturas de hentai, de estas japonesas que son muy insinuantes. Le va a hablar de sexo, le va a hablar de incesto. El niño se va a empezar a desinhibir y va a tener mucho contacto con él. Y ya cuando se enfrente físicamente con él, ya le va a ser más fácil abusar sexualmente de él. La Policía Federal Preventiva insiste que es un riesgo planear encuentros con supuestos amigos virtuales que se conocen en la red. La recomendación para los niños es de que cuando vayan a conocer a un amiguito que lo conocieron de forma virtual, que vayan acompañados de un adulto, porque ese amiguito de 11 años puede tener 50 o 60 años. La Policía Federal Preventiva enfatiza que el primer paso para castigar a los criminales de Internet es la denuncia. Se puede hacer denuncias anónimas al 089 y al 01800 440 3690. El correo electrónico es denuncia@ssp.gov.mx. Finalmente, recalca que los niños atrapados mediante engaños en la red pueden terminar adoptados ilegalmente en otro país o vendidos para la prostitución en el extranjero. Tenemos una organización de mexicanos que hace anuncios en España, invitando a chicas adolescentes a trabajar de meseras, en un trabajo supuestamente legal, y cuando llegan acá son llevadas a la prostitución. Con información de Carlos Cruz. Un lobo que siempre ha vestido piel de oveja. En Contacto, Rigel Alonso. Que mimas, que muerdes y me besas. Que casas, que comes, te llenas y te vas. En Contacto, el informativo de Sistema Raza.